Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este seminario de introducción a las pruebas escritas para la convocatoria Fiscalía General de la Nación 2021. Desde Construyendo Méritos les damos la bienvenida. Mi nombre es Sebastián Monsalve Correa, soy director de Construyendo Méritos. Para quien no nos conoce, Construyendo Méritos es una institución dedicada a la formación para concursos públicos de méritos y para la función pública. En esta ocasión, el propósito de este espacio es introducirnos en la metodología de evaluación y los contenidos que posiblemente se evaluarán en la convocatoria para la Fiscalía General de la Nación, convocatoria que cerró inscripciones el pasado mes de octubre y que actualmente se encuentra en fase de verificación de requisitos mínimos a cargo de la Universidad Libre, en unión temporal con una empresa privada denominada Talento Humano y Gestión SAS. ¿Me podrían confirmar, por favor, a través del chat si me escuchan? Que realmente hay... Sí. Bueno, perfecto. Hay personas que me dicen que no están escuchando, pero veo que solamente ellos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Les damos la bienvenida. Como les mencionaba hace unos instantes, el propósito de este espacio es comenzar a familiarizarnos con la convocatoria de la Fiscalía General de la Nación y dentro de la convocatoria con el aspecto específico de las pruebas y dentro de las pruebas con las pruebas escritas, que son el núcleo esencial de todo concurso público de méritos y no es la excepción el concurso de méritos de la Fiscalía General de la Nación. De esta convocatoria teníamos mucha expectativa hace ya varios años, en la medida en que la Fiscalía General de la Nación no convoca concurso de méritos desde el año 2008. Actualmente la Fiscalía General de la Nación cuenta con algo así como 17.000 empleos de carrera en vacancia definitiva, pero solo está convocando para 500 empleos. Esto quiere decir que ni siquiera el 10% de los empleos que están en carrera administrativa en este momento, bueno, el 10% realmente sí, pero es una muy baja proporción de los empleos que se encuentran en vacancia definitiva, los que está siendo convocado por la Fiscalía General de la Nación. Desde ya podemos adelantar para ustedes como concursantes que si bien la Fiscalía General de la Nación solamente convocó a concurso a 500 empleos, hay nuevas reglas en la carrera administrativa en Colombia que deben aplicarse incluso para la Fiscalía General de la Nación. ¿A qué reglas hago referencia? Con las listas de elegibles no solamente deberán proveerse los empleos convocados, sino adicionalmente los mismos empleos que no fueron incluidos en la convocatoria y que se encuentren en vacancia definitiva. Esto es una teoría nuestra de Construyendo Méritos. Esto será una disputa que, finalizado el concurso, deberán dar los mismos concursantes que resulten elegibles. ¿A qué voy con ello? Hay nuevas reglas para la carrera administrativa en Colombia, bajo las cuales, con las listas de elegibles, no solo se proveen los empleos ofertados, sino los mismos empleos. ¿Qué significan los mismos empleos? Los empleos que tienen el mismo propósito, funciones, denominación, nivel jerárquico, asignación salarial, entre otros, corresponden a mismos empleos. Entonces, con las listas de elegibles, no solamente deberán proveerse los empleos convocados, sino los mismos empleos. Aunque esto, digamos, es aquí un poco no especulativo, sino haciendo nuestra propia interpretación de la carrera administrativa. Ya vamos a comenzar con lo que nos convoca a este espacio. Recordemos que la Fiscalía General de la Nación tiene un régimen especial de carrera administrativa. Esto quiere decir que tiene autonomía para administrar y vigilar su propio sistema de carrera, tiene unas reglas propias de su carrera administrativa que encontramos en leyes y normas reglamentarias. Y esto es porque la misma Constitución Política le otorgó a la Fiscalía General de la Nación la competencia para administrar su carrera administrativa. Esto con el fin de hacer prevalecer esa autonomía que requiere este órgano de investigación y acusación en materia penal.
Muy bien. Vamos a mencionar, antes de continuar, el orden del día. En primer lugar, vamos a mencionar las fases de la convocatoria de la Fiscalía General de la Nación 2021. En segundo lugar, vamos a mencionar las pruebas que se van a aplicar en esta convocatoria. Vamos a hacer énfasis en la prueba de competencias generales y funcionales en el tercer punto. En el cuarto punto, vamos a abordar el contenido de evaluación de la prueba de competencias comportamentales. Vamos a mencionar brevemente la prueba de valoración de antecedentes, no es nuestro principal propósito, pero vamos a mencionar de qué se trata. Y finalmente, vamos a hacer una sugerencia sobre cómo prepararse para esta prueba o para las pruebas escritas, que recordemos son el núcleo de todo el concurso público de méritos. Entonces aquí vemos las fases de la convocatoria de la Fiscalía General de la Nación. Aquí tenemos una secuencia bajo la cual se desarrolla este concurso de méritos. En primer lugar, se celebran las inscripciones. Esta fase ya la dejamos atrás en la medida en que en el mes de octubre se cerraron las inscripciones. En un tercer momento viene la verificación de requisitos mínimos. Como les mencionaba, si bien la Fiscalía General de la Nación tiene la competencia para administrar y vigilar su propio sistema de carrera, ella ha optado para efectos de este concurso de contratar un tercero para operar este proceso de selección. Ese tercero se denomina Unión Temporal Convocatoria FGN 2021. Una unión temporal, como su nombre lo indica, es una asociación entre dos personas jurídicas para ejecutar un contrato estatal. En este caso, la unión temporal está integrada por la Universidad Libre y por la empresa privada Talento Humano y Gestión SAS. Son estas dos instituciones o entidades a las que les compete en conjunto operar el concurso de méritos de la Fiscalía General de la Nación. Aquí el papel protagónico o las funciones más importantes seguramente la tiene la Universidad Libre, como lo han podido advertir ustedes, ya que para participar deben estar atentos y crear una cuenta en el SITCA, ¿cierto? Que es el sistema creado por la Universidad Libre para los concursos de méritos que esta institución de educación superior opera. A lo que voy es que esta unión temporal será la encargada de la verificación de requisitos mínimos. Esta fase está en rojo porque obviamente quienes no cumplan con los requisitos mínimos saldrán del concurso de méritos. Quienes sí cumplan con los requisitos mínimos serán llamados a presentar las pruebas escritas. Las pruebas son competencias generales y funcionales y competencias comportamentales. La primera prueba es de carácter eliminatorio. Ya vamos a profundizar precisamente qué buscan evaluar estas pruebas. Mencionábamos que la primera prueba es de carácter eliminatorio, por eso también la tenemos allí en rojo, y la segunda prueba es clasificatoria. En un tercer momento viene una prueba de valoración de antecedentes. En esta prueba se asigna una puntuación a la formación académica y experiencia de cada uno de ustedes de acuerdo a los documentos aportados durante la fase de inscripciones. En un momento posterior, luego de aplicadas las tres pruebas previstas para esta convocatoria, se publicará la lista de elegibles o las listas de elegibles. A partir de estas listas de elegibles, a quien vaya a ser nombrado se le aplicará un estudio de seguridad y este estudio de seguridad también genera la exclusión de quien no apruebe el estudio de seguridad, que es de carácter reservado. El estudio de seguridad no es una prueba, es simplemente, como su nombre lo indica, un estudio de seguridad. Que, digamos, las condiciones personales de la persona elegible sean idóneas de acuerdo a la Fiscalía General de la Nación y de acuerdo a las funciones que eventualmente desempeñará. Los criterios de esta prueba, de este estudio de seguridad, digamos que aún no están, digamos, exhaustivamente claros y divulgados, pero es un momento a tener en cuenta. Luego de todo esto viene el nombramiento en periodo de prueba, que es de 6 meses, y quien apruebe ese periodo de prueba será inscrito en el registro de carrera administrativa de carácter especial de la Fiscalía General de la Nación. Esta secuencia que estamos viendo allí es el concurso público de méritos Fiscalía General de la Nación 2021. A nosotros nos interesa un aspecto muy particular de este concurso de méritos, que son las pruebas. Allí lo tenemos
En el numeral cuarto, aplicación de pruebas. Este es el momento importante del proceso de selección. Pero a nosotros nos interesa las pruebas escritas dentro de esas pruebas que se van a aplicar. Sin embargo, vamos a mencionar cuáles son las pruebas que se aplicarán nuevamente, cuál es su peso porcentual y cuáles son sus características. Tenemos entonces una prueba de competencias generales y funcionales. Esta primera prueba es eliminatoria, tiene un peso porcentual del 60% y se aprueba con 60 sobre 100 puntos. La prueba de competencias comportamentales es clasificatoria, tiene un peso porcentual del 20%, también tiene un 20% la prueba de valoración de antecedentes, que es clasificatoria. Sobre esta prueba de valoración de antecedentes vamos a hacer una observación desde ya. Ustedes no pueden incidir en el resultado de la prueba de valoración de antecedentes para este momento del concurso. Ustedes podían incidir hasta cierto punto, hasta las inscripciones. ¿Por qué no pueden incidir? Porque esta prueba se califica teniendo en cuenta los certificados de experiencia y formación académica aportados por ustedes mismos durante la fase de inscripciones en el concurso. Entonces, para este punto, ustedes no pueden actualizar documentos como sucede en otros concursos. En la convocatoria docente o en las convocatorias de la rama judicial hay un momento de actualización de documentos, pero en esta convocatoria no está previsto un momento para actualizar, aportar nuevos documentos. En suma, ustedes no pueden incidir en el resultado que obtener en la prueba de valoración de antecedentes. Sí pueden incidir en el resultado de la prueba de competencias generales y funcionales y en el resultado de la prueba de competencias comportamentales. ¿Cómo? Preparándose para estas pruebas. Muy bien. Tenemos entonces, son 3 pruebas, 2 pruebas escritas. Las 2 pruebas escritas tienen un peso porcentual del 80%, o sea, son el momento de la verdad en este concurso público de méritos Fiscalía General de la Nación. Vamos a hablar aquí entonces de la prueba de competencias generales y funcionales. El propósito de este espacio es que nosotros vayamos preparando las pruebas escritas. Vimos la estructura del concurso público de méritos Fiscalía General de la Nación y ya sabemos que hay una fase de verificación de requisitos mínimos que está por desarrollarse, que es de competencia de la Unión Temporal Convocatoria FGN 2021, que es la encargada de operar este proceso de selección. Estamos dando por descontado que vamos a superar la fase de verificación de requisitos mínimos y que vamos a ser llamados a presentar las pruebas escritas. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es preparar ese momento de presentación de las pruebas escritas. Voy a hacer una aclaración antes de continuar. Esta información que yo estoy divulgando o que estamos divulgando en este momento es información que es pública, que ha sido publicada por la misma Fiscalía General de la Nación y que es tomada a su vez de las mismas reglas del régimen especial de carrera de la Fiscalía General de la Nación, reglas como decretos ley, como normas reglamentarias, como resoluciones internas de la Fiscalía General de la Nación, entre otras normas que regulan el concurso de méritos de carácter especial de la Fiscalía. No estamos, digamos, usando información privilegiada o información especial que obtuvimos de alguna manera, no, estamos utilizando información pública y sistematizándola para presentarla a ustedes de una forma más comprensible, ¿cierto? Digamos que ese es el propósito. Entonces vamos a empezar con la prueba de competencias generales y funcionales. Esta es la prueba más importante de este concurso de méritos. Tiene un peso porcentual del 60% y es de carácter eliminatorio. La primera pregunta que debemos resolver es ¿qué evalúa esta prueba? Para ello vamos a ir a el acto administrativo de convocatoria. Miren que la prueba de competencias generales y funcionales obviamente tiene 2 componentes, unas competencias generales y unas competencias funcionales. Bueno, me preguntan que si esta competencia queda grabada, esta conferencia queda grabada. La respuesta es sí, esta conferencia queda grabada, ustedes la podrán encontrar en su sitio web, muy seguramente a partir del lunes de la próxima semana. Mañana quizás no la encontremos todavía, pero ya el lunes de la próxima semana va a estar cargada
en nuestro sitio web. ¿Tienen problemas de audio? A mí me gustaría que me confirmaran, porque podríamos tratar de... Ninguno. No. Bueno, listo. Muchas gracias. Creo que no es algo generalizado. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Entonces mencionábamos que hay dos componentes de la prueba de competencias generales y funcionales. Un componente de competencias generales y un componente de competencias funcionales. Son una sola prueba que realmente podrían ser dos pruebas porque evalúan componentes distintos que ustedes deben afrontar de forma diferenciada. La preparación para la prueba de competencias generales no es la misma que para la prueba de competencias funcionales, aunque evalúan competencias laborales similares. Pero bueno, vamos a comenzar con las definiciones. Competencias generales, el primer componente de la prueba de competencias generales y funcionales. De acuerdo con la convocatoria, esta prueba evaluará aspectos como los saberes transversales que todo aspirante a trabajar en la Fiscalía General de la Nación debe conocer tanto de la entidad como del sector público, tales como conocimiento de la entidad, quehacer institucional, misión, visión, estructura interna, funciones, normatividad aplicable al sistema especial de carrera que la rige. Esto es lo que sugiere el acto administrativo de convocatoria que se evaluará en esta prueba de competencias generales. Nosotros tenemos unas sugerencias de los contenidos que ustedes deben fortalecer de cara a este componente de competencias generales. Por obvias razones, lo que está sugerido allí como componentes: quehacer institucional, misión y visión. Estructura interna de la Fiscalía General de la Nación. Esta estructura interna, de hecho, es una norma muy básica, digamos que obedece a un decreto ley que ustedes deben abordar. Las funciones de la Fiscalía General de la Nación, allí ya nos empezamos a ampliar un poco, entonces allí debemos nosotros profundizar en las funciones constitucionales de la Fiscalía General de la Nación, en cómo desarrolla la Fiscalía General de la Nación esas funciones constitucionales de investigación y acusación por los delitos que cometan las personas dentro del territorio nacional. Entonces, este, digamos, es un punto clave de lo que se debe abordar. Asimismo, las normas sustantivas y procesales que regulan la actuación de la Fiscalía General de la Nación. Si bien no todos los empleos están enfocados en el proceso penal, porque hay unos empleos que son de apoyo o que no están destinados a los procesos misionales, que no son policía judicial, que no son fiscales, sino simplemente auxiliares administrativos o profesionales para áreas de apoyo, sí es importante que toda persona que busque vincularse a la Fiscalía General de la Nación en carrera administrativa conozca los aspectos básicos de la Fiscalía General de la Nación y específicamente sus funciones constitucionales y legales. En ese sentido, se deben conocer, estudiar las funciones constitucionales de la Fiscalía y adicionalmente las funciones que se le asignan a los fiscales y a la Fiscalía General de la Nación en las normas sustanciales como el Código Penal y en las normas procesales como el Código de Procedimiento Penal, específicamente la Ley 906 en este punto, porque la Ley 600 del 2000 pues ya cada vez entra en desuso, ¿cierto? Relativamente, pero principalmente la Ley 906 o Sistema Penal Acusatorio. También menciona el acto administrativo de convocatoria que se debe abordar la normatividad aplicable al sistema de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación. Realmente estos son conocimientos que se sugieren allí. Nosotros sugerimos que ustedes, dentro del componente de competencias generales, aborden otros estudios porque, por lo general, en este tipo de pruebas se incluyen otros elementos. Y aquí nosotros vamos a hacer mención de algo que ya mencionamos al inicio. La Fiscalía General de la Nación tiene un régimen especial de carrera administrativa. Hace más de 10 años la Fiscalía General de la Nación no realiza una convocatoria. Entonces nosotros no tenemos un precedente inmediato de lo que es un concurso de méritos de la Fiscalía General de la Nación.
Tenemos precedentes de otros concursos de méritos de la rama judicial, por ejemplo, y de carrera administrativa del régimen general, que es de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y tenemos unos referentes más de concursos recientes, de Contraloría, de Procuraduría, ¿cierto? Pero les informo, les cuento que el último concurso público de méritos fiscalía fue convocado en el año 2008. Estas entidades, como tienen un régimen especial de carrera administrativa y a ellas mismas les compete convocar a concurso, entonces simplemente no convocan a concurso. Les mencionaba que la Fiscalía General de la Nación tiene más de 17.000 empleos en vacancia definitiva, de aproximadamente 25.000 empleos de carrera que están en la entidad. Es decir, mucho más de la mitad de los empleos de carrera administrativa de la Fiscalía están en provisionalidad. Y esto es una negligencia enorme de los últimos fiscales. Inclusive desde Construyendo Méritos hicimos una serie de derechos de petición y la Fiscalía General de la Nación ha sido reticente a brindar información frente a el número de empleos vacantes, información que debería ser pública, ¿cierto? Hay una falta de transparencia en ciertos regímenes especiales de carrera administrativa y nosotros creemos que este régimen especial de carrera de la Fiscalía General de la Nación es el que más adolece de transparencia. Es poco transparente, al menos en los empleos vacantes, porque la Fiscalía General de la Nación no puede informar los empleos vacantes. A lo que voy es que no tenemos un precedente inmediato de las convocatorias de la Fiscalía General de la Nación, entonces tenemos que, digamos que, prepararnos teniendo en cuenta cómo se han desarrollado los distintos concursos de méritos de regímenes especiales de carrera, como la rama judicial, como la Procuraduría, como la Contraloría, y los concursos de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Universidad Libre habitualmente opera convocatorias públicas de empleo, es decir, no es una novedad que la Universidad Libre opere un concurso público de méritos. Entonces nosotros también podemos ya asumir que hay una metodología de evaluación que también ha usado la Universidad Libre. Entonces, esos son los elementos que nos llevan a nosotros a hacer estas sugerencias. Cerramos el paréntesis. Las sugerencias son que dentro del componente de competencias generales, ustedes fortalezcan conocimientos básicos de la función pública como constitución política y estructura del Estado y ciertas habilidades como lectura crítica, razonamiento lógico matemático y ofimática. Nosotros sugerimos que se fortalezcan estas habilidades porque si bien no es una regla general, casi que en todo concurso público de méritos se incluyen preguntas o ejes temáticos sobre lectura crítica, que también se denomina comprensión de lectura, redacción de textos y ortografía, es decir, que tiene unas variables, ¿cierto? Veamos este concepto de lectura crítica de forma amplia. El caso es que aquí ya ustedes no les van a preguntar por conocimiento, sino por esta habilidad concreta de lectura crítica, de redacción de textos, de ortografía, como la quieran denominar en este concurso. También algo básico de razonamiento lógico-matemático. También es importante fortalecer ciertas habilidades. Ustedes pueden esperar a que se divulgue la cartilla de orientación al aspirante y los ejes temáticos que se evaluarán un mes antes de las pruebas, pero también pueden ir fortaleciendo estos conocimientos que nosotros sugerimos como básicos para la función pública. Y también hay un componente que es evaluado periódicamente o más bien con cierta continuidad, que son herramientas ofimáticas en un nivel básico. Es importante fortalecer siempre y tener la capacidad de responder este tipo de preguntas. Este es el contenido que nosotros sugerimos fortalecer de cara a la prueba de competencias generales. Y este es el otro componente de esta prueba, que son las competencias funcionales. Bueno. Bueno, aquí hay 3 preguntas que vamos a resolver para hacer una pequeña pausa. Juan Esteban nos pregunta, ¿las personas que se inscribieron en 2 vacantes es un examen para las 2 convocatorias o se presentan por separado? Las personas que se inscribieron a 2 vacantes van a tener 2 pruebas el mismo día. Ahí tienen un reto mayor. ¿Cuánto tiempo se demora el proceso para el nombramiento? Miren, realmente este concurso público de méritos debe desarrollarse en un término máximo de 1 año.
Creo que ese es el término legal, pero no podemos garantizar que así se cumpla. ¿Cómo se garantiza la transparencia del concurso? Bueno, eso ya aquí no podemos como ponernos a especular con eso. Las fechas de prueba, no. De todas maneras, yo les comento algo. Estos concursos públicos de méritos están sujetos a un escrutinio cuando empiezan. Entonces, yo no descontaría la transparencia. Yo creo que el concurso público de méritos se va a realizar de forma correcta. Tanto la empresa contratada como la Universidad Libre han sido operadores, o al menos la Universidad Libre ha sido operador de concursos públicos de méritos. Entonces, y además los concursantes cuentan con muchos recursos judiciales para controvertir las actuaciones arbitrarias de un concurso público de méritos. Entonces, arrancado este concurso público de méritos, uno espera que se desenvuelva con normalidad, como ha venido sucediendo en los últimos concursos públicos de méritos, en los últimos 3, 4 años. Tenemos concursos públicos de méritos ya, digamos, con un funcionamiento más claro, porque los concursos públicos de méritos son una novedad de la Constitución Política de 1991, ¿cierto? Que creó un organismo autónomo denominado Comisión Nacional del Servicio Civil, y esta existencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil ha fortalecido los concursos públicos de méritos, tanto del régimen general de carrera que le compete a la comisión, como indirectamente los demás concursos públicos de méritos, porque ya hay una jurisprudencia constitucional sobre la carrera administrativa en Colombia. Cerramos ahí los comentarios. Competencias funcionales. Miden la competencia del aspirante para aplicar sus conocimientos sustentados en sus capacidades y habilidades para atender situaciones propias del contexto laboral específico de la Fiscalía General de la Nación, competencias que le permitirán desempeñar con efectividad las funciones para el empleo, para las funciones del empleo para el que concursa. Entonces allí ya tenemos otro componente de la prueba de competencias generales y funcionales. Desde ya yo les voy a mencionar que la prueba de competencias funcionales evalúa esencialmente conocimientos. Hace un momento veíamos que la prueba de competencias generales posiblemente evalúa ciertas habilidades como razonamiento lógico-matemático, como lectura crítica, evalúa también conocimientos como la estructura de la Fiscalía General de la Nación, funciones constitucionales y legales de la Fiscalía General de la Nación, entre otras. En las competencias funcionales ya no se evalúan habilidades, se evalúan esencialmente conocimientos. ¿Qué tipo de conocimientos? Conocimientos que se requieren para desempeñar las funciones del empleo al cual ustedes están postulando. La preparación para un concurso público de méritos no es una preparación en abstracto. Es decir, ustedes no empiezan a estudiar cualquier tema y empiezan a tomar un libro, otro libro, otro libro. No, ustedes empiezan a estudiar teniendo en cuenta el empleo al cual se están postulando. ¿Qué deben identificar entonces del empleo al cual ustedes están postulando para prepararse para el componente de competencias funcionales? El propósito y las funciones de este empleo. Eso es fundamental. Muy bien, hay varias preguntas a resolver. En un momento las resolvemos para que completemos la idea sobre esta prueba de competencias funcionales. Entonces, la prueba de competencias funcionales evalúa la capacidad que ustedes tienen como concursantes de desempeñar las funciones del empleo en el sentido de que efectivamente tengan los conocimientos para desempeñar esas funciones. Y eso es lo que les van a evaluar ustedes en este componente de la prueba escrita. Vamos a ver entonces un ejemplo. ¿Listo? Nos pregunta Deniris, ¿se entrega una guía o bibliografía o temas o aspectos a evaluar como lo hizo la DIAN? Miren, esto no lo podemos asegurar porque no es una obligación de la Fiscalía divulgar digamos, unos contenidos. Bueno, realmente aquí en esta convocatoria sí se publicará una guía de orientación al aspirante y se informan los ejes temáticos que ustedes deberán estudiar, ¿cierto? Pero estos ejes temáticos se divulgan aproximadamente con un mes de anticipación. O sea, es un margen muy estrecho para estudiar. Y si ustedes ya cuentan con información desde este momento
para prepararse, pues no deben esperar un mes antes de las pruebas para prepararse para las mismas. ¿Listo? Muy bien. ¿En qué ciudad son las vacantes? Nos pregunta Juan Carlos García. La Fiscalía General de la Nación tiene una planta de empleados global y flexible, ¿cierto? Entonces, allí digamos que hay una situación que las vacantes pueden ser asignadas a cualquier territorio y esto es discrecionalidad de la misma entidad. Muy bien. Allí ya tenemos un par de preguntas resueltas, continuemos. Vamos a ver un ejemplo. Estamos en el componente de las competencias funcionales. Entonces, este es uno de los empleos convocados. Empleo código 1, 106, 11, paréntesis 1, 641, profesional, investigador, proceso de investigación y judicialización. Propósito: orientar y ejecutar las actuaciones operativas y técnicas en la investigación criminal, así como las actividades establecidas dentro del ámbito de la investigación penal para la búsqueda de indiciados y evidencias que permitan el esclarecimiento de hechos delictivos de acuerdo a los programas metodológicos, las políticas establecidas y la normativa vigente. Este es un funcionario que es de apoyo a un fiscal en un proceso de investigación y judicialización. Miren que el propósito nos indica ello, ¿cierto? Pero adicionalmente, este empleo tiene unas funciones que son muchas, ¿cierto? Vamos a leer algunas. Entonces, miren la primera función. Esto es tomado del SITCA, del sitio web de la Universidad Libre, en el cual están contemplados los cargos que fueron ofertados o oferta pública de empleos de carrera del régimen especial de la Fiscalía. Este empleo que acabo de citar tiene las siguientes funciones. Vamos a leer algunas. Elaborar con el fiscal respectivo el programa metodológico de la investigación a la que ha sido designado conforme a los procedimientos, protocolos establecidos y la normatividad vigente. Preparar con el fiscal del caso los elementos materiales probatorios y evidencia física para ser presentada en juicio de acuerdo a los protocolos establecidos y los estándares de calidad. Vamos a continuar. Ejecutar las órdenes de policía judicial que le sean impartidas dentro de la investigación en cumplimiento de los plazos y procedimientos establecidos y la normativa vigente. Vamos a continuar. Elaborar y rendir los informes de policía judicial que le sean requeridos siguiendo los procedimientos y estándares de calidad y la normativa vigente. Ojo con esta. Acudir oportunamente como testigo en los procesos en que sea solicitada su declaración de acuerdo con los procedimientos y protocolos establecidos y la normativa vigente. La novena función, coordinar las actuaciones de policía judicial que requieren autorización previa del juez de control de garantías según los lineamientos de la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación y de la Subdirección de la Policía de la Política Criminal y Articulación. Emitir y revisar conceptos técnicos según su competencia de acuerdo con los términos establecidos y los lineamientos institucionales. Vamos a leer algunas. Aplicar las directrices y lineamientos de la arquitectura institucional y del sistema de gestión integral de la Fiscalía General de la Nación. Bueno, yo creo que con eso ya tenemos una idea de a grandes rasgos qué hace la persona que ocupe este cargo. Entonces, si alguno de ustedes se presentó a este mismo cargo, ¿qué tienen que observar de él para prepararse para las pruebas escritas? El propósito, vamos a leerlo por última vez. Orientar, ejecutar las actuaciones operativas y técnicas de la investigación criminal, así como las actividades establecidas dentro del ámbito de la investigación penal para la búsqueda de indiciados y evidencias que permitan el esclarecimiento de hechos delictivos de acuerdo a los programas metodológicos, las políticas establecidas y a la normativa vigente.
y tenemos una serie de funciones que nos están mencionando allí, ¿cierto? Que tenemos nosotros, que podemos consultar en el manual de funciones o en la oferta pública de empleos de carrera, para ser preciso. De acuerdo al propósito de estas funciones, entonces uno podría afirmar que la persona que se postuló a este cargo debe fortalecer estos conocimientos. Las reglas propias del proceso penal acusatorio, casi que conocer la ley 906 del 2004 de principio a fin, todos sus alcances. La persona que se presenta a este empleo debe conocer muy bien el sistema penal acusatorio. Debe conocer dentro de la ley 906 las actividades de policía judicial. Digamos que allí hay unas reglas específicas del sistema penal acusatorio para las actividades de policía judicial. También hay varias funciones sobre el programa metodológico de la Fiscalía. Entonces, es importante que conozca las normas internas de la Fiscalía General de la Nación para el programa metodológico. Hay una parte importante y es la parte de pruebas penales. La persona que se presente a este empleo debe fortalecer las pruebas penales y dentro de las pruebas penales, la prueba testimonial, porque eventualmente tendrá que desempeñar la función de perito. También el dictamen científico en el proceso penal, porque a esa persona le corresponde coordinar este tipo de actividades. Entonces allí hay unos conocimientos que, si nosotros observamos el propósito y las funciones de este empleo, encontramos que la persona que se presente a este cargo debe fortalecer estos conocimientos. ¿Listo? Eso es lo que nosotros, esa es la actividad que nosotros les sugerimos a ustedes que realicen para prepararse para la prueba de competencias generales y funcionales. Reiteramos, esta prueba tiene dos componentes, un componente de competencias generales y un componente de competencias funcionales. Las competencias generales es, digamos, lo que nosotros sugerimos que aborden de acuerdo a la definición que se hace por parte de la Fiscalía General de la Nación del contenido de esta prueba, adicional a unos conocimientos y habilidades que sugerimos fortalecer de cara a la prueba de competencias generales. En la prueba de competencias funcionales, les sugerimos que analicen muy bien el propósito y las funciones del empleo al cual se postularon y fortalezcan los conocimientos que están detrás del propósito y las funciones de ese empleo. Vamos a ver la metodología de evaluación. Muy bien. ¿Qué metodología de evaluación? Entonces, miren, vamos a reiterar algo. No tenemos un concurso público de méritos previo como referente que nos diga la Fiscalía General de la Nación viene adelantando sus concursos con esta metodología de evaluación, y en eso tenemos que ser claros. Pero en los concursos públicos de méritos del país, la metodología de evaluación no se sale de 2 o 3 tipos de preguntas, casi que por regla general. Y más cuando está participando la universidad libre, que muy seguramente va a utilizar su experiencia previa en construcción de preguntas y construcción de pruebas, y va a seguir utilizando metodologías de evaluación que se vienen usando en los distintos regímenes de carrera del país. Hecha esta aclaración, nosotros nos vamos a mencionar 3 tipos de preguntas que se usan en este tipo de pruebas de competencias generales y funcionales, que en otros concursos de mérito se denominan competencias básicas y funcionales, por ejemplo, y viene siendo básicamente el mismo contenido de evaluación. Entonces, en este tipo de concursos de méritos, esta es la forma más común de evaluar las competencias generales y funcionales. Preguntas tipo 1 de selección múltiple con única respuesta. Veamos este ejemplo. En el marco de la Constitución Política de 1991, se crea un mecanismo de participación ciudadana que tiene por objeto preguntarle al pueblo sobre alguna decisión política del gobierno, pero que solo puede ser convocado por el presidente de la República. Referendo, plebiscito, cabildo abierto, consulta popular. 4 opciones. Solo una es correcta. Solo una contiene la clave de respuesta. Las demás son distractores. Esto es
Metodología de evaluación de selección múltiple con única respuesta, ¿cierto? Básicamente eso. Esto es una pregunta de constitución política y estructura del Estado. Es un eje temático que comúnmente se evalúa en todo concurso público de méritos. Posiblemente también se evalúe en Fiscalía General de la Nación. Recomendamos fortalecer este tipo de conocimientos. Primer tipo de pregunta o primer tipo de evaluación. Preguntas tipo 1. Selección múltiple con única respuesta. Solo hay una clave de respuesta. Si usted selecciona otra diferente, no tendrá una puntuación para este ítem. Ejemplo número 2, preguntas tipo 2. Esta es la segunda metodología de evaluación usada. Ha sido un poco abandonada en la carrera administrativa en Colombia, es decir, no se viene usando en los últimos 3, 4 años casi que en ningún concurso, pero la mencionamos porque también es muy común. Vamos a leerlo. Son características que definen y diferencian al plebiscito de la consulta popular los siguientes enunciados. El plebiscito es de competencia exclusiva del presidente de la República. La consulta popular solo requiere ser aprobada por el Senado de la República. El plebiscito requiere que sea aprobado tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado de la República. La consulta popular es de carácter general y trasciende la órbita de competencias del jefe de Estado. Allí ya hay varias opciones de respuesta que son correctas. No solo una, sino que pueden ser correctas. La 1, la 2 y la 3. O la 1 y la 3. O la 2 y la 4 o solo la 4. Estas asociaciones de opciones de respuesta pueden variar, pero la lógica es la misma. Es decir, varias opciones de respuesta pueden ser correctas y ustedes deben asociar las opciones de respuesta que sean correctas de acuerdo con las posibles asociaciones. Es decir, en este caso, la 1, la 2 y la 3 marcan la opción A. La 1 y la 3 marcan la opción B. La 2 y la 4 marcan la opción C. Y si solamente consideran que la 4 es correcta, pues marcan la opción D. Esto es selección múltiple con múltiples respuestas, segunda metodología de evaluación que nosotros resaltamos como una metodología de evaluación propia de los concursos públicos de méritos. Y vamos a visualizar una tercera metodología de evaluación que no hace gran diferencia con lo que acabamos de ver y que también viene siendo usada en los concursos públicos de méritos del país. Es una metodología de evaluación muy interesante porque es un nivel de exigencia superior a las preguntas que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque es la metodología de juicio situacional. La metodología de juicio situacional consiste en que cada pregunta está precedida de un conjunto de hechos, de un caso hipotético o de una situación. De hecho, cada situación o conjunto de hechos o caso hipotético tiene una serie de preguntas para responder. En este caso, las preguntas 1 y 2 se derivan de esta situación. Vamos a leer. En una entidad del orden nacional se descubren una serie de irregularidades en el otorgamiento de subsidios. Al parecer, funcionarios de la entidad incurrieron en conductas como otorgar subsidios a personas que no tenían el derecho, cobrar indebidamente en ventanilla de atención al cliente para otorgar subsidios a los que las personas tenían derecho, uso de los vehículos de la entidad para hacer proselitismo político, recibir dinero para otorgar subsidios a personas fallecidas, entre otros. Se detectó además que los funcionarios tenían una red de corrupción al interior de la entidad para desarrollar esta actividad con el apoyo de personas externas. Responde a las preguntas 1 y 2 de acuerdo con estos hechos. Pregunta 1. Yo les voy a pedir un minuto, voy a servir agua que me quede corto. Listo, no es, ya estoy con ustedes, los dejo con la pregunta para que la lean. Uy, tremendo.
Muy bien. Pregunta número 1. Una de las situaciones detectadas es que se otorgaban subsidios a personas fallecidas o personas que no tenían derecho. El funcionario de la entidad que favorecía esta situación podría ser investigado y sancionado por el delito de A. Cohecho propio. B. Cohecho impropio. C. Fraude a subvenciones. D. Peculado por apropiación. Primera pregunta. Miren que esta pregunta yo no la puedo resolver sin conocer estos hechos anteriormente descritos. Yo no puedo resolver esa pregunta sin conocer muy bien estos hechos. Entonces, exige un mayor nivel de comprensión de lectura esta metodología de evaluación. Esta metodología de evaluación también está caracterizada por ser de selección múltiple con única respuesta. Solo una opción de respuesta es correcta. Solo una de estas 4 opciones. Y adicionalmente tengo que responder otra pregunta. Se detectó que uno de los funcionarios cobraba una tarifa de ventanilla de 15,000 pesos para entregar el subsidio a quienes tenían derecho. Esta tarifa no estaba permitida en la entidad y su cobro era abiertamente irregular. Los actos cometidos por el funcionario se pueden enmarcar dentro del delito de cohecho impropio, tráfico de influencias, fraude a subvenciones, peculado por uso indebido. 4 opciones de respuesta, las cuales solo una es correcta. Les quedo viendo las claves de respuesta para otra ocasión. En este momento estamos enfocados en conocer metodologías de evaluación y contenidos de evaluación. Entonces, esta es la tercera metodología que nosotros resaltamos como una metodología a fortalecer de cara a las pruebas escritas, es la metodología de juicio situacional. Vamos a hablar ahora de la prueba de competencias comportamentales. Esta prueba tiene un peso porcentual del 20%, es una prueba que tiene un menor peso porcentual que la prueba de competencias generales y funcionales y ya no evalúa conocimientos. Es una prueba que tiene un contenido de evaluación totalmente distinto a la prueba de competencias generales y funcionales. ¿Qué evalúa? Evalúa las competencias comportamentales definidas en el Manual Específico de Funciones de la Fiscalía General de la Nación. La definición que hace la convocatoria es la siguiente. Evalúa lo relacionado con las capacidades, habilidades y rasgos y actitudes del aspirante que potencializarán su desempeño laboral en el empleo para el que concursa de conformidad con las disposiciones vigentes en la normatividad aplicable al concurso de méritos. Una definición que no nos dice nada. Esta prueba evalúa las competencias comportamentales previstas para la Fiscalía General de la Nación. ¿Cuáles son esas competencias? Vamos a ver brevemente cuáles son las competencias que están contenidas en el Manual de Funciones de la Fiscalía General de la Nación. Bueno, estas diapositivas vamos a ver cómo... Bueno, allí encontramos, hay unas competencias que son propias de todos los niveles jerárquicos, hay unas competencias que son propias de cada nivel jerárquico, ¿cierto? Estas primeras competencias son competencias, yo les puedo enviar esta información en un momento. Las competencias comportamentales se las envío a través del chat para que cuenten con ellas. Son competencias propias de la Fiscalía General de la Nación, aunque también están para otros regímenes de carrera. Hay unas competencias que son para todos los niveles. Hay unas competencias que son exclusivas de cada nivel jerárquico. Competencias para todos los niveles quiere decir que son competencias comunes para los niveles profesional, técnico, asistencial, asesor y demás niveles que contemple la entidad. Las competencias comunes son orientación a resultados, orientación al usuario y al ciudadano, transparencia, compromiso con la organización, autogestión, seguimiento de instrucciones, ética organizacional y calidad del trabajo. Vamos a ver entonces una competencia, vamos a leerla. Está un poquito pequeña la letra, yo les pido disculpas por esa situación, pero en este tipo, como es tanto texto, es muy difícil que nos quede pues como más detallado. Transparencia, definición de la competencia, hacer uso responsable y claro de los recursos públicos
eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y facilitar el acceso a la información. Entonces, allí miren que hay dos componentes de la competencia: el acceso a la información y hacer uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier discrecionalidad. Dos componentes de esa competencia. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo solicité a la Fiscalía General de la Nación en el mes de abril, mediante derecho de petición de información, que me informaran cuántos empleos se encontraban en vacancia definitiva en la entidad. El funcionario competente no me respondió esta pregunta. Yo, como interesado, ciudadano interesado en acceder a esta información, pues radiqué una acción de tutela para que me respondieran esta pregunta por parte de la Fiscalía General de la Nación, porque yo tengo conocimiento, a partir de un proceso judicial que iniciaron en contra de la Fiscalía, que aproximadamente 17.000 empleos se encuentran en vacancia definitiva. Y la respuesta que me dieron a partir de la tutela es que solamente 520 empleos se encuentran en vacancia definitiva, cuando eso no es verdad, ¿cierto? Eso es una situación real. A lo que voy es que el funcionario competente para responder esta pregunta que yo hice, a la cual tengo derecho como ciudadano de acceso a la información, pues es un funcionario que es poco transparente. Puede que sea algo generalizado en la Fiscalía General de la Nación, pero el funcionario competente para brindar esa información es poco transparente. Carece de la competencia de transparencia, porque parte de esta competencia es facilitar el acceso a la información. Listo. Otro ejemplo de falta de transparencia. Otro funcionario muy habitualmente decide imprimir los dibujos para su hijo, para que su hijo coloree en la casa, en las oficinas de la Fiscalía General de la Nación. Es decir, ustedes han visto que los niños pequeños, uno les imprime, ya hoy en día pues descarga en Google las imágenes y ellos mismos dibujan. Este funcionario lo que hace es que todos los días les lleva unas impresiones para que él haga sus tareas, ¿cierto? Eso es una conducta poco transparente en el sentido de las competencias de la Fiscalía General de la Nación, porque la transparencia está mediada por el buen uso de los recursos públicos. Y uno como funcionario no puede disponer de este tipo de recursos. Entonces, esta es una conducta que denota poca transparencia, ¿cierto? Y así sucesivamente. Hay unas competencias que son comunes y hay unas competencias que son específicas de cada nivel jerárquico, ¿cierto? Competencias de nivel profesional: aprendizaje continuo, experticia profesional, creatividad, toma de decisiones, habilidades interpersonales, disciplina y capacidad administrativa. En el nivel técnico, competencias de experticia técnica y seguimiento de instrucciones, habilidades interpersonales y manejo de las emociones, disciplina. En el nivel asistencial, seguimiento de instrucciones, disciplina, habilidades interpersonales y actitud de servicio. Estas competencias tienen conductas asociadas. Por ejemplo, disciplina, que es una competencia común a los niveles profesional, técnico y asistencial. La definición en el nivel técnico es la siguiente: adaptarse a las políticas institucionales y al direccionamiento estratégico. Definiciones: trabaja bajo las instrucciones del superior inmediato, cumple los cronogramas establecidos, es puntual, es constante. Miren, aquí hay conductas asociadas que son muy importantes. Una persona que no es puntual, que no es constante, pues carece de esta competencia de disciplina. La puntualidad es muy importante en todo empleo, en todo espacio de la vida, pero especialmente en la función pública, porque en la función pública la impuntualidad implica, digamos, indirectamente, si se quiere, un mal uso de los recursos públicos. Si usted todos los días llega 15 minutos tarde al trabajo, quiere decir que a la semana está llegando 30, 60, 75 minutos que no está trabajando. Eso se convierte en, ¿cuánto sería? 300 minutos al mes, es decir, 5 horas al mes usted no está trabajando cuando debería hacerlo y están detrás de estos recursos públicos.
Entonces le falta disciplina en estos términos, bajo estas definiciones de lo que es la disciplina. Listo. Ahí nos vamos haciendo una idea de qué es lo que evalúan las competencias comportamentales. Vamos a ver ahora un ejemplo. Ya sabemos qué es lo que evalúa. Vamos a ver un ejemplo, modelo 1 de selección múltiple con única respuesta. Entonces, en la prueba de competencias comportamentales ustedes se van a encontrar entre 30 y 50 preguntas de estas características. Así, una pregunta de estas características o similar a esta. En su oficina se ha implementado por costumbre tomarse 15 minutos más de lo permitido para almorzar. Usted, A, opta por romper esta regla implícita por considerar que afecta los intereses de la institución. B, sigue esta costumbre para no generar suspicacias en sus compañeros de trabajo. C, hace uso de estos 15 minutos adicionales, pues considera que esto genera un bienestar para los empleados. Bueno, creo que estas ya se las acabé de señalar la ruta para responder esta pregunta. Pero vamos a ver la respuesta. La competencia es transparencia. La transparencia implica cuidar los recursos de la entidad, incluyendo los recursos que invierten en el personal. Ser puntual implica que se está optimizando el valor que se le paga por salario y que se está retribuyendo adecuadamente la remuneración con trabajo. Entonces, aquí la clave de respuesta es la A. Solo hay una opción de respuesta que es correcta. Realmente no es correcta, no. No se habla de preguntas correctas o erradas, o de opciones correctas o erradas, sino que aquí me están evaluando una competencia específica que acabo de mencionar, es la competencia de transparencia, y solamente una de las 3 opciones de respuesta contiene la clave de respuesta, que a su vez es la competencia que se me está evaluando. Si yo señalo la opción C, o la opción B, por ejemplo, sigue esta costumbre para no generar suspicacias en sus compañeros de trabajo. Es una conducta que denota poca transparencia. Asimismo, la opción C, o al menos que no demuestra la competencia de transparencia. La competencia de transparencia que se me está evaluando en este ítem solo se demuestra señalando la opción A. ¿Listo? Yo cuando voy a presentar la evaluación no me van a decir qué competencia me están evaluando, obviamente, no me van a decir. Así como en la prueba de competencias generales y funcionales no me dicen qué competencia me están evaluando, aunque en este punto yo sí puedo advertir qué es lo que me están evaluando, ¿cierto? Pero en las competencias comportamentales yo no voy a saber con facilidad qué competencia me están evaluando. Listo. En este caso es la competencia de transparencia. Este es un ejemplo. En los concursos públicos de méritos, en competencias comportamentales, usualmente se incluyen entre 30 y 50 preguntas de estas características. Vamos a ver un segundo ejemplo, pero esta hora de juicio situacional. En juicio situacional es similar a lo que vimos en la prueba de competencias generales y funcionales. Vamos a leer este ejemplo. Responda a las preguntas 1 y 2 teniendo en cuenta los siguientes hechos. A pesar de que el nivel de operación de su organización no ha variado en los últimos años, los resultados institucionales, lejos de mejorar, han disminuido. La dirección considera que deben influir múltiples factores, incluyendo temas de infraestructura, tecnología y talento humano. ¿Listo? Responda a las preguntas 1 y 2. Primera pregunta. Requeridos por la gerencia a revisar sus metas de gestión y ajustarlas a un mayor nivel de productividad, usted invitará a su equipo de colaboradores a proponer un aumento del 10% en productividad y hacer todo lo posible por alcanzar esa meta este año. B, analizar dónde pueden ser más eficientes para mejorar y ofrecer cumplir con las metas que aún no han logrado. C, evaluar la real capacidad de producción con los recursos que tiene el equipo y redefinir las metas, así algunas disminuyan. En este caso, la clave de respuesta es la C. ¿Por qué? Ya vamos a ver. La segunda pregunta es similar. En el diagnóstico de la situación, el jefe de su área encuentra que algunos colaboradores carecen de competencias fundamentales
en la manera de trabajar hoy e incluso algunos equipos son obsoletos. Usted tramita la compra de equipos adicionales y contrata personal adicional recién graduado. B, propone un plan rápido de reentrenamiento y un plan progresivo de renovación tecnológica. C, solicita la compra de nuevos equipos y el cambio de todas las personas carentes de los conocimientos requeridos. A mí me suena más la opción B. Estas preguntas las construyen psicólogos expertos en psicometría y en evaluación de competencias laborales, en este caso competencias comportamentales. La clave de respuesta es la B. ¿Qué es lo que se me evalúa acá? La competencia de orientación a resultados. Bueno, podemos brevemente leer esa competencia de orientación a resultados porque la tenemos a la mano. Vamos a ver qué es lo que dice esta competencia. ¿Es una competencia propia del nivel profesional o de todos los niveles? No, es una competencia de todos los niveles. Orientación a resultados. Realizar las funciones y cumplir con los compromisos organizacionales con calidad. Conductas asociadas. Cumple con oportunidad en función de estándares, objetivos y metas establecidas por la entidad las funciones que le son asignadas. Asume la responsabilidad por sus resultados. Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad tomando las medidas necesarias para minimizar los riesgos. Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos, enfrentando los obstáculos que se presentan. Entonces, la pregunta que acabamos de leer evalúa la competencia de orientación a resultados a partir de las conductas asociadas y la definición que acabamos de mencionar. Esto es bajo la metodología de juicio situacional. Listo. Entonces tenemos dos ejemplos de competencias comportamentales. Una metodología que es simplemente selección múltiple con única respuesta y la metodología de juicio situacional. Son metodologías que se vienen usando comúnmente en los distintos concursos públicos de méritos del país. Las competencias comportamentales son propias de la Fiscalía General de la Nación, están reguladas en el Manual de Funciones de la entidad, las que yo mencioné en su momento, que las compartimos en pantalla. Con ello cerramos entonces esta prueba escrita de competencias comportamentales y en general la introducción a las pruebas escritas. Ya estamos terminando, vamos a mencionar brevemente que la prueba de valoración de antecedentes es una prueba que evalúa de acuerdo a las reglas publicadas en el acto administrativo de convocatoria y asigna una puntuación a la experiencia y a la formación académica adicional que cada uno de ustedes aportaron durante la fase de inscripciones. Hay unas reglas que son específicas para la prueba de valoración de antecedentes y están contempladas en el acto administrativo de convocatoria. Allí se indica cuánto puntaje genera, por ejemplo, una especialización adicional, cuánto puntaje pueden generar, por ejemplo, 5 años de experiencia adicional al exigido en el requisito mínimo, cuánto puntaje generan los cursos de educación para el trabajo y el desarrollo humano, los cursos de educación informal, entre otra información. Aquí no profundizamos en esto porque el propósito de este espacio es las pruebas escritas. En otros momentos nosotros hemos explicado, inclusive en nuestro canal de YouTube, ustedes encontrarán información sobre la prueba de valoración de antecedentes y qué es lo que evalúa, los invitamos a visitarlo. El propósito de este espacio son las pruebas escritas, el contenido de evaluación y su metodología de evaluación. ¿Listo? María del Pilar nos hace una pregunta. ¿Las pruebas se realizan fin de semana o un día entre la semana? La regla general es que las pruebas se realizan un fin de semana, día domingo, en todos los concursos públicos de méritos. Este año tuvimos unas pruebas un lunes festivo, súper excepcional. Siempre son los días domingos. ¿Listo? Muy bien. ¿Hasta qué edad incorporan en la fiscalía? Hasta la edad de retiro forzoso. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo prepararse? Aquí les vamos a hacer entonces una invitación especial desde Construyendo Méritos. Nosotros somos una institución dedicada a la formación para los concursos públicos de méritos del país. Entonces yo les voy a compartir mi pantalla brevemente.
Muy bien, allí estamos. Espero todos puedan ver en este momento. Yo voy a ampliar la pantalla. No, todavía no. Vamos a entrar a www.construyendomeritos.com. Allí está. Vamos a ampliar la pantalla para que todos puedan ver. Voy a ingresar a cursos convocatorias y allí encuentran de primero curso convocatoria Fiscalía General de la Nación. Este curso tiene un costo de 135.000 pesos y está integrado por lecciones en video y por simulaciones de pruebas escritas. Está sujeto a actualizaciones. En los próximos días vamos a hacer una actualización incorporando una serie de lecciones sobre el procedimiento penal y sobre derecho penal para esos empleos enfocados o para los empleos de fiscal y para los empleos de policía judicial. Dentro del curso, esta es la estructura interna del curso, ustedes van a encontrar, como les mencionaba, lecciones en video y simulaciones de pruebas. El curso tiene 7 unidades. Una introducción al régimen especial de carrera de la Fiscalía General de la Nación. Miren que este es uno de los temas de las competencias básicas. Tiene una segunda unidad de pruebas y metodología de evaluación de la convocatoria, habilidades y destrezas para la función pública, conocimientos básicos de la función pública, estructura del Estado y constitución política. Esto es opcional abordarlo, nosotros sugerimos que lo hagan. Conocimientos generales y misionales para la Fiscalía General de la Nación, conocimientos funcionales de los distintos empleos de la Fiscalía General de la Nación y competencias comportamentales. Entonces allí ustedes encontrarán una serie de lecciones en video. Por ejemplo, aquí tenemos conocimientos básicos, constitución política y estructura del Estado. Son lecciones cortas a partir de las cuales ustedes podrán profundizar en estos conocimientos básicos, y esto está complementado con simulaciones de pruebas escritas, ¿cierto? Estas simulaciones de pruebas escritas consisten en preguntas que tienen una retroalimentación, ¿cierto? Ustedes cada vez que respondan una pregunta van a encontrar cuál es la clave de respuesta o les van a decir si están en lo cierto o no. Por ejemplo, aquí es incorrecto y me va a decir por qué. ¿Listo? Es un curso que tiene una serie de unidades, como les mencionaba, por ejemplo, conocimientos generales y misionales para la Fiscalía General de la Nación. Entonces allí yo, por ejemplo, tengo Ley 906 de 2004, procedimiento penal para adolescentes, responsabilidad de los servidores públicos, y esta unidad está sujeta a actualizaciones, ¿cierto? Son conocimientos funcionales de la Fiscalía General de la Nación. Y resaltamos los conocimientos funcionales porque hay una serie de empleos. Por ejemplo, ahorita nos preguntaban a través del chat que si una persona se presenta al cargo de auxiliar administrativo, ¿qué conocimientos debe fortalecer? Por ejemplo, derecho de petición y acceso a la información, estatuto anticorrupción, derecho procesal administrativo, actuaciones administrativas, función administrativa. Aquí tenemos nuevas lecciones. Y archivo documental, que es otro de los elementos, o gestión de archivo, por ejemplo, que es uno de los conocimientos que son evaluados comúnmente en los concursos públicos de méritos para cargos administrativos. Y finalmente tenemos unas simulaciones de pruebas escritas para cada nivel jerárquico en la prueba de competencias comportamentales, y tiene una retroalimentación para cada una de las preguntas que allí están incluidas, por ejemplo, compromiso con la organización. Esta es la invitación para ustedes de cómo prepararse para la convocatoria Fiscalía General de la Nación 2021. Los invitamos entonces a prepararse con nosotros para esta convocatoria. En nuestro sitio web encontrarán toda la información, y también estaremos pues atentos a los distintos canales. En nuestro sitio web tenemos un chat, tenemos una línea de WhatsApp, tenemos una línea telefónica en la cual resolveremos todas sus inquietudes. No es más el propósito de este espacio, es una introducción a las pruebas escritas que se aplicarán en la convocatoria Fiscalía General de la Nación 2021. Les recuerdo que nosotros vamos a tener una serie de espacios similares a este en la medida que va avanzando la convocatoria. En los próximos días deberíamos convocar a un espacio ya para profundizar aún más en la evaluación de las competencias
generales y funcionales para la convocatoria de Fiscalía General de la Nación. Los invitamos a estar pendientes y a participar de este tipo de espacios que nosotros sabemos que son de gran utilidad para la preparación de cara a las pruebas escritas. Muy bien, agradezco su asistencia el día de hoy, espero contar con su asistencia en otros espacios y recuerden que estamos para acompañarlos en su proceso de preparación para todo concurso público de méritos, en esta ocasión, convocatoria Fiscalía General de la Nación 2021. Que tengan una feliz noche.